Es decir, que un juez Ahora, puede decirle, para ya con ese canal de YouTube, no puedes hacer más declaraciones mientras sigue el caso. Ojo, que hay que decirlo. Mientras sigue En el caso. teoría. En Sí, teoría. en teoría. Mientras él esté coartado, porque volvemos a lo mismo, y le pongo un ejemplo hipotético. Si su si su prisión domiciliaria depende o depende o se justifica en el hecho de que él no vaya a afectar el proceso, o no vaya a amedrentar testigos, por ejemplo, como en algún momento se dijo o se quiso decir, y con un video particular él está sugestionando, está afectando, está amenazando o se siente amenazante contra una de esas personas, eso pudiera constituir una solicitud, pudiera justificar, perdón, una solicitud a un juez para que cese o para que haya una variación de la medida. Por eso es que yo digo que a una persona que está en esas condiciones no necesariamente le conviene estar exponiéndose tanto. Bueno, hasta un error. y te interrumpo, Francisco, y disculpa, es que él durante los 45 minutos que duró su exposición, incluso habló de que era objeto de una venganza y él sabía quién era lo que se estaban vengando de él. O sea que si es cierto que alguien se está vengando de él, ya está avisado de que él sabe de que él tiene información de quién se está vengando de él y podría incluso tomarlo como un amedrentamiento. Desde el punto de vista como periodista te lo digo, no sé tú desde el punto de abogado, pero yo lo veo como que podría amedrentar a esa posible persona que él dice que se está vengando de él. Sí, eso lo entenderán entre comillas ellos, porque cuando se habla así de manera subjetiva y etérea y parabólica, uno no necesariamente tiene la capacidad de captarlo, pero cualquier persona que se sienta afectada por un comentario pudiera ir a la Procuraduría y justificarle a la Procuraduría una solicitud de variación. Por eso que yo pienso que no, yo personalmente no estoy 150% de acuerdo con eso. Yo quizás no lo apoyaría, porque al final esa es su decisión. Pero entiendo como ser humano y como dominicano, como vamos a decir, persona que entiende lo que puede pasarle a un individuo que ha pasado lo que a él le sucedió, entiendo esa necesidad de él hacerlo. Yo técnicamente creo que genera muchas contingencias, no necesariamente buenas, ninguna contingencia siempre buena, valga la redundancia, y por eso yo creo que ya es una decisión muy personal de Jean Alain, el ser humano que tiene su conocimiento técnico y por eso él sabe lo que está haciendo y los riesgos de. Hay que decir que ayer en su primera entrega de su canal de YouTube, él se cuidó mucho, no lo escuché hoy en la radio realmente, pero en su canal de YouTube jamás mencionó nombres de personas que se estarían vengando de él. En algún momento sí dijo que fiscales habían pasado por su celda y se habían reído de él o se habían burlado de él viéndolo sentado en el piso porque no tenía una silla, etcétera, pero tampoco mencionó el nombre. Él, técnico al fin, como bien dice Francisco, sabe hasta dónde llegan sus límites y sus prerrogativas en el uso de su libertad en medio de su condición como persona bajo prisión preventiva, en este caso domiciliaria y con grillete. Ahorita comentaba sobre el tema de él y de la posibilidad de defenderse como ocurre esporádicamente, aunque en otros tribunales la propia persona imputada puede, si es abogado, puede asumir ese rol. Pero lo digo porque así como en el plano médico, por ejemplo, hay algo que se llama el síndrome del paciente VIP, que ocurre mucho con jefes de Estado y de gobierno, con jeques, con personas millonarios, etcétera, que llegan a un salón de operaciones o llegan a un médico y ellos mismos se autodiagnostican y ellos mismos se autorrecetan y toman decisiones por encima de su médico de cabecera o del personal médico porque quizás es médico o quizás tiene conocimiento o quizás está por encima del bien y del mal, y eso da al traste con muchas cosas, sobre todo en procedimientos médicos, y he conocido algunos casos y se llama así, lo recoge la
literatura científica y médica, el síndrome del paciente VIP, donde el paciente con tanto poder no permite que los demás tomen decisiones sobre su salud o sobre un procedimiento médico y vienen problemas mayores. Y es donde la documentación plantea que el médico tiene que imponerse y no puede dejar que el paciente tome una decisión. Hago este paralelismo porque creo que si Jean Alain ha decidido seguir presentando estos materiales y estos programas o podcasts en su canal de YouTube y multiplicados en su plataforma, sí debe de alguna manera escuchar a quien él escogió como su equipo de abogados y que comparta previamente antes de publicarlo lo que va a decir y lo que va a compartir, aún lo esté haciendo como ciudadano, pero un ciudadano que está siendo imputado por la justicia, por el Ministerio Público y la justicia juzgando su rol, para que no se le convierta en un boomerang lo que pueda decir, precisamente por lo que acota Francisco, que pudiera devolverlo a la cárcel preventiva, porque pudiera entorpecer el proceso. Hay que decir también, Francisco, que el proceso de investigación ya concluyó. Lo que él diga poco puede variar. Lo que ya se ha compilado, lo que ya se ha resumido en el expediente, vendrá ahora el proceso del juicio de la prueba o algo por el estilo. Ahora no, todavía están en la lectura famosa de las no sé cuántas miles de hojas y 3.000 pruebas, etcétera. Pero pudiera pifiar en alguna manera y entorpecer la estrategia que pueden tener sus abogados y él como cliente de su equipo, pudiera afectarlo. No creo personalmente que algo que pueda decir él pueda afectar el proceso y llevar a que el juez le varíe la coerción o que el Ministerio Público solicite una variación porque sienta que está amedrentando a alguien. No creo eso. Y reitero, él ha sido cuidadoso con el tema de los nombres, de no mencionarlo, aunque todos sabíamos de quién hablaba cuando habla de venganza y de todo, y de arrepentimiento por haber contratado gente y pensarlo sus amigos o no sé qué. Que pudieran sentirse aludidos hasta ahora, para hablarlo claro, ni Jenny ni Wilson pueden ir ante el juez y decir, no, porque él me está acusando de que yo me estoy vengando, porque él no lo mencionó por su nombre, aunque yo personalmente pienso que él estaba hablando de ellos. Digo esto porque más allá del tema de la estrategia de sus abogados, ojalá ya con las nuevas tecnologías, etcétera, que ese uso de esas herramientas que él está haciendo ahora sea en un plano normal. Lo digo desde el punto de vista del ciudadano, no del imputado, porque puede malograrlo si hace un mal uso. Y yo decía ayer, Francisco, citaba ejemplos, por ejemplo, el propio Donald Trump, que está en un proceso, quizás no a la altura del que va avanzando Jean Alain, creo que el de Donald Trump se está instrumentando ahora o algo por el estilo, pero Donald Trump sacó su propia red social, Truth Social, tuitea, habla con medios, juega golf, hace campeonatos, etcétera, y para algunos puede ser una locura. Él no se ha declarado culpable, sus abogados siguen trabajando con él, etcétera, pero no hay nada que se lo impida. Está corriendo para una candidatura, para una candidatura presidencial, etcétera, etcétera. Digo esto porque, como mismo siempre hemos defendido que la libertad es la norma, y la libertad en todo el sentido que implica, aun cuando pueda estar limitada en ciertos procesos del caso,
en el proceso de investigación, etcétera. Ya hemos explicado por qué la prisión preventiva, etcétera, y muchos casos se le ha variado y se le ha dado la libertad pura y simple y la persona sigue acudiendo al proceso hasta que se declare culpable o no, o se diga cuál es la sentencia. Y así debe ser en el decursar de la vida, que las personas con total normalidad puedan hablar en Twitter, puedan hablar en YouTube, aún estén involucrados en un caso y respondiendo ante la justicia. En cuestión a eso yo tengo una preocupación, don Roberto, y es que mi preocupación se basa en que esto podría abrir y dejar abierto a otros imputados de casos, no de corrupción, de casos de narcotráfico, de casos de violación, de violación sexual, de casos de violación de derechos, etcétera, etcétera, a que comiencen a aperturar canales de YouTube y comiencen a hablar de sus casos de forma alegre y arbitraria, y sin acusar con nombres a personajes claves, pero sí podría dejar abierto este medio de comunicación. Para ¿Y qué te afecta a ti? No me afecta a mí. De un narcotraficante. De hecho, Quirino habló con nosotros estando preso. Afecta la presión que va a ejercer sobre cualquier otro testigo o imputado que esté de ese caso. Por eso que yo digo que la exposición hecha con conciencia, y entendiendo los límites que una persona en esa condición particular que tiene el ex procurador debe no solamente autoimponerse, sino que la misma norma o la estructura de su medida de coerción le impone, no es, entre comillas, malo. Legalmente, ya un tema del impacto social, de cómo la gente lo ve, y eso él habrá hecho su estudio o tendrá su punto de vista. Yo pienso que el momento de uno tratar de rehacer su nombre, que no siempre es posible, pero el tiempo permite por lo menos una estabilización a la persona que hayan sido afectadas y luego hayan salido reconocida su inocencia, después que el caso pasa. Ahora mismo, él está ejerciendo un derecho que yo no me imagino en qué escenario se lo pudieran coartar, pero lo que digo es la solicitud se puede hacer, 100 veces se puede hacer. Sí, pero es que tú puedes ejercer presión, tú puedes ejercer presión. Claro, pero si él lo hace, entonces ya él ahí se la jugó. Si él mañana, le voy a poner un ejemplo que obviamente no va a pasar, si él mañana sale, o así como yo ahora mismo puedo agarrar y decir, si veo a don Roberto en la calle, que se prepare, que me la voy a cobrar toda, evidentemente la consecuencia de eso va a habilitar al tribunal a poner la medida de control suficiente. Pero que eso, Francisco, escúchame que te interrumpa, ocurre aunque no lo diga en un canal de YouTube. Mañana él lo comenta con otro preso. Suponte que está en Najayo, hombre, y se lo comenta a otro recluso y le dice, no, porque si yo me encuentro a Ariel en la calle, ahora cuando pase no sé qué, que me van a dar un permiso, yo le voy a dar con macana, no sé qué. Y el preso, el otro, se lo dice a no sé quién, o se lo dice a su abogado, y le va a pasar lo mismo. O sea, no tiene mayores implicaciones salvo el alcance que pueda tener que se lo diga al preso a que lo diga en el canal de YouTube. Digo, repercusiones desde el punto de vista judicial para que o si está preso lo pongan en una celda que no vea el sol en 3 días, en 2 semanas, etcétera. O sea, una serie de limitaciones más drásticas a su condición como preso preventivo o coercitivo. Pero, señores, desde las cárceles aquí se ha seguido mandando a matar, utilizando celulares. Entonces, que hable por un canal de YouTube, no, hombre, no.